Medidas de prevención contra enfermedades respiratorias. Asegurar una adecuada ventilación de espacios. Hay mil maneras de vivir el deporte, pero en Fanática lo sentimos desde lo más profundo. Porque cada disciplina tiene una historia, cada deportista una pasión y cada pasión un motivo. Con la conducción de Analí Vasco, nos metemos en el corazón de cada historia, con la mirada de una mujer que siente el deporte como tú. Fanática. Estreno, sábado 10 de mayo, a las 8 de la noche, por Canal 7, Ecuador TV. Historias que importan, que nos inspiran. Es una generación que nació con el China creciendo. Nos desafían y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Se han quedado sin hogar, no tienen ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido que los acoja. Conecta con culturas, realidades y perspectivas diversas. Y cuando ven que soy una mujer, inmediatamente me dicen que no. Un nuevo espacio dedicado a documentales realizados por televisoras públicas alrededor del planeta. Yes, musicians, under the Taliban, you have a hell in Afghanistan, not a knife. Cuando el mundo cuenta, los sábados a las 9 de la noche, por Canal 7, Ecuador TV. Bueno, 7 de la mañana, 25 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros entrevistados. Iniciamos este diálogo compartido con el padre Jorge Avilés, formador del Seminario Mayor de Guayaquil, y también con José Chavarría, sacerdote de Honduras en el Vaticano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiéramos conocer qué significa para la Iglesia Católica, para el mundo católico, que un obispo, un sacerdote estadounidense y a la vez peruano haya sido elegido como papa. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos primero entonces las palabras de Jorge Avilés. Padre. ¿Nos escucha? Hola, ¿qué tal? Un saludo grande desde Guayaquil. Estamos muy contentos por el nuevo papa, por supuesto, sabiendo incluso que ha estado de misionero a pocas horas de nuestro país, en Chiclayo, en varios lugares del Perú, y con una experiencia misionera vasta, muy grande, y de hecho creo que hasta eso se ha notado en su primera homilía, que ha sido hace pocas horas, ahí mismo en la Capilla Sixtina, donde ha hablado de ese impulso que la Iglesia necesita en la evangelización, y yo creo que el nuevo Papa lo lleva en la sangre, este impulso misionero. Padre Echeverría, usted que se encuentra en el Vaticano y que estamos seguros que pudo escuchar que en español se pronunció por primera vez el Papa León XIV, cuéntenos la emoción que seguramente debieron sentir miles de latinoamericanos que estuvieron allí presentes. Buen día a todos. Un saludo de la ciudad del Vaticano. Evidentemente fue una experiencia increíble, fantástica. Estamos aquí de parte de los medios de comunicación de Honduras, hemos venido a cubrir el evento. Tengo la bendición de que estábamos precisamente en vivo en el momento del humo blanco. Y esto fue algo indescriptible. Muchos de nuestros compañeros nos decían ver. Lo indescriptible es el lugar. Es decir, estamos en la Vía de la Conciliación transmitiendo el momento en vivo para nuestros medios y la emoción, los gritos, la alegría, la algarabía, es algo increíble. Las personas aparecían de todos lados, como aquí, transmisión en vivo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando andan caminando en un paseo por el bosque y se un hormiguero, de repente aparecen hormigas por millones. Pues así fue ayer un poco en la Vía de la Conciliación, en la Plaza de San Pedro,
Tenemos un problema con la conexión con el padre Chavarría, que por cierto, reiteramos, se encuentra en el Vaticano, Meche. Así es que quisiéramos conocer cuál es su apreciación sobre la continuidad o tal vez el cambio que podría representar el Papa León XIV respecto al pontificado del Papa Francisco. Sí, el padre Avilés, sí. Perdón, que no sabía que era conmigo. Sí. Bueno, sí, él ha sido muy claro en su primer discurso ayer desde el balcón de San Pedro y justamente ha hablado de cuestiones del Papa Francisco. Él fue nombrado obispo por el Papa Francisco y cardenal también y prefecto en el dicasterio para los obispos por el mismo pontífice. Él ha hablado también de esa continuidad. Yo creo que seguirá con ese estilo cercano, con esa preferencia por los pobres, los más alejados que ha tenido el Papa Francisco. Pero también yo creo que con un estilo diferente. Es decir, él también se ha visto desde el primer día como también tenía varios rasgos distintos. Y yo creo que eso va a ser también importante. Yo creo que él va a ir, hay que esperar, digamos, darle tiempo a León XIV para que él nos pueda también enseñar cuáles van a ser sus líneas pastorales más fuertes, los acentos de su pontificado, a qué le va a dar más importancia. Padre Avilés, el 47% de católicos en el mundo viven en el continente americano. ¿Le parece entonces que no es una coincidencia que los dos últimos papas de la Iglesia Católica tengan un vínculo muy estrecho y sean de este continente? Claro, es verdad, no creo que sea una coincidencia, sino que, sí, es la mayor cantidad de católicos la tenemos nosotros en América todavía, aunque en otras regiones está creciendo mucho. Por ejemplo, la iglesia está muy viva y los seminarios están repletos, por ejemplo, en África, en varios países de Asia. Sin embargo, América sí tiene esa dimensión también aún la iglesia en el mundo. Padre Chavarría, no sé si nos escucha, ¿se encuentra todavía en conexión desde el Vaticano? Creo que hemos perdido al padre Chavarría. Sí, aquí estoy escuchando todavía. Muchísimas gracias. Sí, tenemos un pequeño retraso por la conexión internacional, pero gracias por estar acá. Lo escuchamos perfectamente. Quisiera preguntarle y conocer su opinión si con el Papa León XIV sería de continuar con la misma línea del Papa Francisco o tal vez por ser estadounidense se podría cambiar a un conservadorismo presente hoy en día en los Estados Unidos con las políticas de Donald Trump? Padre Chavarría, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo considero que cada papa es elegido por el Espíritu Santo en un momento y un contexto propio. Hola, y no sé si ya me escuchan. Hay un problema de conexión, pienso. Lo escuchamos, adelante. ¿Sí me escuchan? Considero de que el Espíritu Santo permite la elección de un sumo pontífice para responder a una realidad de un contexto particular. No tengo la menor duda de que el Papa León XIV ha sido electo como fruto de la oración y la inspiración del Espíritu Santo por el bien de la Iglesia y del mundo. El Papa evidentemente ha sido influenciado por el magisterio y por la manera del papado del Papa Francisco. Pero también creo que tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y descubrir la novedad del ministerio petrino del Papa León XIV. Evidentemente no es notorio un papa nacido en Estados Unidos, pero considero que de corazón latinoamericano. Eso es lo que aparece. 40 años aproximadamente viviendo en Perú tienen que haber marcado su vida y su corazón sacerdotal, su corazón episcopal. No tengo la menor duda al respecto. Eso me hace pensar que tendremos un papa que va a ser un rostro hermoso de Cristo para el mundo y para la Iglesia. Un papa que conoce el corazón de la Iglesia en Roma, pues ha estado ahí como prefecto para el dicasterio, para los obispos, para América Latina, etcétera.
ha hecho sus estudios en Roma, se ha doctorado en Roma en Derecho Canónico, pero ha sido un misionero en el Perú, en América Latina, habla perfectamente el español y considero que su corazón conoce perfectamente la realidad de América Latina. Por eso será un pontificado que nos dará mucho bien para el mundo, para la iglesia, para todos los cristianos y espero que sea un hermoso rostro de Cristo en el mundo. Echeverría, antes de despedirlo de esta conexión, sí quería preguntarle si en el Vaticano el actual Papa León XIV ya sonaba como uno de los favoritos. Hay quienes mencionan que no, que fue un outsider, como podemos denominarlo en otros ámbitos, pero también había quienes habían apuntado que era una figura que podría llegar y como justamente está ya ocupando el trono de San Pedro. De hecho, en los últimos días recuerdo en varios reportajes, tanto peruanos como estadounidenses, que mencionaban que sería una buena carta para la Iglesia Católica. ¿Qué se decía de él? Bueno, hay que decir algo muy importante. En la Sagrada Escritura, hay un momento en que Jesús, de hecho, reprende muy duro al apóstol Pedro y le dice, tus pensamientos, tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. Bueno, hoy hemos visto manifestado el pensamiento de Dios y no el pensamiento de los hombres. Y creo que eso es lo más importante. Dentro de la iglesia, lo que acontece es fruto de la acción de la oración y del Espíritu Santo que se ha manifestado en la votación y elección del colegio cardenalicio. Pero bueno, los hombres tendemos a hacer nuestras hipótesis. Pero quiero insistir en esta expresión de Jesús en el Evangelio, que Dios sabe cómo lleva a su iglesia, Dios sabe el camino de su iglesia, y eso es lo que se ha demostrado ahora con la elección del Papa León XIV, el cardenal Robert Prevost. Es la manifestación del Espíritu Santo, más allá de las hipótesis humanas, que el Señor Jesús nos estaría diciendo que ustedes piensan como los hombres y no piensan como Dios. Hoy se ha manifestado, bueno, el día de ayer se ha manifestado la voluntad de Dios expresada en la votación del Colegio Cardenalicio y creo que será de mucha bendición y es de mucha alegría para la Iglesia. Ya lo que hubiesen podido opinar los medios o incluso algunos dentro de la Iglesia que tenían su apreciación sobre algún candidato, pues eso ya es algo muy personal. Más allá de eso, es haber reconocido la acción de Dios, insisto, manifestada en la votación del Colegio de Cardenales. Padre José Echeverría, muchísimas gracias por esta conexión con Noticias 7 a Ecuador, a Quito, Ecuador. El Padre Echeverría, sacerdote de Honduras en el Vaticano, que estuvo con nosotros. Continuamos con nuestro diálogo con el Padre Jorge Avilés desde la ciudad de Guayaquil, el formador del Seminario Mayor de Guayaquil. Está con nosotros. Lo podemos poner en pantalla, lo tenemos aquí. Para continuar este diálogo. Para continuar con este diálogo. En su primer discurso, padre, el Papa León XIV mencionó el mal no prevalecerá. ¿Cómo interpreta este mensaje del Papa en este contexto actual de la Iglesia y del mundo? En general, yo creo que el Papa ha regresado, a ver, en su discurso de ayer, fue central en recordar lo que llamamos el querigma, que es el anuncio central de la fe. El recordar el mensaje de la paz de Cristo, que es el saludo que Cristo da a los apóstoles cuando se les aparece resucitado, la paz. Y lo mismo, él viene y habla de la resurrección. Ayer habló también del amor de Dios, Dios nos ama. O sea, ese es como el mensaje central de la fe. Y desde ese punto de vista creo que el Papa, lejos de digamos, encerrarse en ideologías, pues está regresando a los fundamentos del Evangelio. Y también en la misa que tuvo hace pocas horas en la Capilla Sixtina, recordó a los cardenales también ese impulso misionero. Pero, digamos, también un Papa muy espiritual, porque habla del impulso misionero después del encuentro con Cristo, o sea, después de que la persona misma, dice él mismo acaba de decir, comenzando por el mismo Papa, se encuentre con Cristo, luego también, entonces viene también esa misión de la Iglesia. Entonces creo que ha sido un regreso al mensaje central de la fe, una mezcla, por así decirlo, entre progreso y tradición, una mezcla de regresar a los fundamentos,
pero también con un impulso misionero, un impulso como el Papa Francisco también, de salir a las periferias existenciales, ¿no? Y sabe que quería preguntarle justamente sobre eso, porque lo ha dicho antes de ser papa, cuando era cardenal Prevost, él mencionaba que los sacerdotes y los obispos tienen que ir a la calle y acercarse a la gente, acercarse a los pobres, y es el mismo mensaje que daba el Papa Francisco. Con esto la pregunta es entonces, que ¿usted cree que vamos a tener un sumo pontífice que también será un papa viajero, un papa que se acerque mucho a esa población olvidada o en segundo plano? Yo escuchaba entrevistas sobre amigos del Papa, sacerdotes amigos de él, digamos que han estado en su congregación, y justamente hablan de la buena salud del Papa. No tengo dudas que él también intentará seguir una agenda muy activa en la evangelización, de visitas apostólicas. Seguramente en este primer año los viajes ya estaban un poco organizados, la agenda está bastante trazada por el jubileo de la Esperanza, del Año Santo, con tantas actividades que el Papa tenía. Cuando estuvo enfermo el Papa Francisco, nos íbamos enterando que había suspendido su participación en esta misa, que algún cardenal lo iba a reemplazar. Ahora mismo ya tenemos una serie de eventos durante todo el Año Santo que culminará el 6 de enero del próximo año, del 2026, pero hasta ahí habrá muchísimas ocasiones para que el Papa se encuentre con distintos grupos sociales, distintos grupos en la Iglesia. Entonces, y seguramente también intentará ya organizar sus primeros viajes, pero claro, primero lo que ya estaba en agenda. Bueno, ¿cuáles serán los desafíos del Papa León XIV frente a varios temas delicados que se han venido tratando y que los abordó también el Papa Francisco, como la ordenación de mujeres, el matrimonio de personas entre el mismo sexo y la migración, por ejemplo? Sobre este tipo de temas, yo diría que debemos esperar al Papa. No conviene adelantarnos. Él, digamos que es hijo espiritual de San Agustín. Él es de la orden de los agustinos, como habremos escuchado. Y los agustinos pues tienen una doctrina también basada en su santo. Y su santo es, digamos, de los pilares en la fe de la Iglesia, donde se combina la tradición, pero también, digamos, esa apertura. San Agustín tuvo que evangelizar también un imperio romano cuando estaban también ingresando los entonces bárbaros, los gentiles. Entonces, digamos que tuvo también que ser un gran catequista de multitudes, y creo que lo mismo podemos esperar del Papa en el sentido de guardar la tradición, pero también abrirse. Entonces, en cuanto a temas, digamos, más espinosos, por así decirlo, o difíciles en la doctrina de la Iglesia, yo diría que hay que esperar, y realmente no me espero un cambio de doctrina, porque él justamente, sus mismos gestos, digamos, cómo salió con las vestimentas que usó ayer, parte del discurso, habló también del respeto por esa tradición. Entonces, yo no le enfocaría tanto en cambios grandes en doctrina de la Iglesia, porque más bien es el Papa el que está llamado a custodiar la doctrina, a confirmarnos en la fe, a anunciar el Evangelio de siempre, ¿no? Ya veíamos que es el pontífice 267 en la historia. Entonces, en la Iglesia hemos tenido esa gracia de tener un Papa siempre, un Papa solamente, digamos, en sede vacante cuando el Papa fallecía, pero de ahí siempre hay un guía, alguien que se encarga, que tiene esa misión sagrada de mantener la unidad de la Iglesia y también de confirmarnos en la fe. Entonces, yo creo que va a ir por ahí el Papa nuevo. Padre, una pregunta rápida que no quería dejarla por fuera. Usted, como docente, como formador de futuros sacerdotes, también ya están preparando a que quizás en el futuro, ojalá, tengamos un Papa ecuatoriano. Ahora que vemos que para la Iglesia Católica, sumos pontífices que sean de este continente no se ve mal, no es algo que ya está lejos de poder suceder. Hay que formar entonces nuevos sacerdotes ecuatorianos para ojalá algún día dirigir la Iglesia Católica. Realmente, la misión del sacerdote, o sea, el que forma al Papa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a lo largo de su historia, el que va formando también a los obispos. Nosotros efectivamente somos formadores, pero de futuros sacerdotes, de personas que quieren servir a la Iglesia, y que eso, procuramos en este seminario en la ciudad de Guayaquil, procuramos hacerlo según los lineamientos de la Iglesia Católica, con la espiritualidad católica, con que tengan la solidez doctrinal, también la apertura misionera, digamos, que tengan toda una serie de cualidades humanas y sobrenaturales, pero luego no es que se prepara para ser Papa, pero sin embargo, bueno, eso, como decía al inicio, los va preparando el Espíritu Santo en los detalles de la vida diaria. Miren cómo el Papa lo fue preparando de misionero en los lugares más pobres,
del Perú, o también siendo docente de seminaristas, a él también le tocó, o siendo el prior general de su orden agustina en todo el mundo. Entonces, bueno, el Espíritu Santo tiene sus formas de ir preparando un corazón sacerdotal y un corazón de romano pontífice. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, el Padre Jorge Avilés. Gracias a ustedes. Un dato adicional que dijo el padre, y es que es cierto, para contarle a los amigos televidentes, Prevost, cuando fue sacerdote, quien lo envió a Perú fue el Papa Juan Pablo II, también de un estilo muy de viajar y muy de cercano a la gente. Viajero, sí era el Papa Viajero. ¿No? Y quien lo nombró como cardenal fue Francisco, quien además era muy cercano, y dicen algunas personas que habría estado muy feliz con su designación. Gracias al padre Avilés. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa y retornamos con más información.